Gustavo Lázari, que es un experto en economía, además doméstica y de la macro, está en línea, lo queremos escuchar atentamente. Le propongo que primero escuchemos a Milei hablando de la herencia, del despilfarro económico, de este populismo que quedó atrás. Gustavo, buenas tardes, lo escuchamos al presidente y te escuchamos a vos, por favor. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. Orgía de gasto público, querido Lacha, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, muchachos? Gracias por la invitación. Te hago un mini paréntesis. A mí me asustaba mucho ingresos brutos después de la nota anterior. Ya, si querían asustarme, lo lograron, Pero bueno, hay algo peor que los impuestos, aparentemente. No sé. La verdad que vamos por el diagnóstico. Primero, el discurso de Milei me pareció impecable en todo su trayectoria, todo su recorrido, desde el diagnóstico, la explicación de lo que se está haciendo y fundamentalmente el Pacto de Mayo. Yo, si me permitís, a mí me parece muy importante comprenderlo y entender lo que a mi punto de vista se quiere decir con eso. Yo no soy el candidato para analizar políticamente ni emocionalmente esta cuestión. Saquémonos la emoción y el interés político de cada uno. Supongamos por un momento que 24 provincias firman esos 10 puntos, que son puntos de partida para después hacer las medidas adecuadas para bajar el gasto público al 25% del producto, la presión fiscal a ese nivel, abrir la economía, hacer una nueva coparticipación. O sea, son herramientas, son 10 puntos de herramientas. Acá la figura que tenemos que hacernos es que tenemos 24 gobernadores, en el mejor de los casos, y expresidentes y el presidente actual, en una mesa de herramientas adecuadas para que la cosa progrese, para que el país progrese. Si eso se lograra, yo estoy alucinado con este tema, y la verdad, yo voy a ir a Córdoba, no sé, aunque sea paseo por la docta, pero convoco a los pymes, a los productores, a los emprendedores, que peguemos una vueltita por Córdoba en apoyo a esto, porque déjame hacerte este supuesto, y este entendimiento. Si eso se lograra, en el medio del pico de recaudación por cosecha, de la venta de la cosecha, donde la economía va a estar moviéndose fuerte, donde algunos van a estar decidiendo si siembran más o siembran menos las cosechas que vienen, donde posiblemente el fondo, si no le puede dar un acuerdo, un préstamo o lo que sea, es decir, y en los pocos días se elimina el cepo. Si todo esto sucediera, es un combo que puede no pasar, pero si pasara, la Argentina está en las condiciones dadas para que la Argentina termine definitivamente la recesión que estamos viviendo en este momento. Te pregunto... Y Argentina empiece a volar. Discúlpame, sí. Una vez que tengamos el precio del dólar y no tengamos más incertidumbre del contado, basta de estos nombres misilísticos, ¿viste? Contado con liqui, MEP, parece que un día va a explotar, un día cortamos el cable equivocado y vuela todo por el aire. Basta de estas cosas, tenemos un solo dólar. El que tenía algunas ganitas de invertir en una medianera, en un galpón, en una fábrica, en una máquina, en una ampliación, no le queda otra que empezar, porque todo día va a ser más caro después, ¿ok? Con lo cual se termina la recesión a partir de ese día. Yo tengo mucha esperanza en esto. Espero que no caigamos en las mezquindades de no entender lo que significa, y si me das un segundo más, los 10 puntos, yo obviamente los comparto porque ideológicamente tengo afinidad plena y hace 40 años que lo estoy repitiendo esos 10 puntos como loco. Sí, claro. Pero al margen de eso, sacalo eso. Son 10 puntos que los tenemos que ver, a ver cuál es la discusión. Si la discusión es que tenemos una torta fija, bueno, a algunos tipos esos puntos los molesta. Pero si es una torta dinámica, variable, que crece, son las herramientas necesarias, quizás no suficientes, pero sí necesarias, para que la producción crezca. Y con eso vas a tener más funciones del Estado. Por eso, para mí, el primero que tiene que estar ahí en Córdoba, el primero es Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
porque puede rediscutir su coparticipación, que le afanan a la provincia de Buenos Aires 5 o 10 puntos de hace 40 años, puede rediscutir la coparticipación y es una agenda de progreso, es una agenda de más laburo, es una agenda que apuesta a la cantidad. Por eso hay que entender bien esto. Yo le saco el contenido político, emocional, que me gusta, que el estilo, saquémoslo eso. No, no es la discusión hoy. Claro. Aprovecho la discusión es... Sí, perdóname. No, aprovecho que mencionaste el tema de el dólar, porque quiero que veamos un fragmento del discurso que bien vos estás analizando del presidente cuando habla justamente sobre el dólar, pero también sobre la brecha. Mirá lo que decía. En el último mes se ha desplomado el precio del dólar paralelo. La brecha con el dólar de importación corregido por impuesto país ha desaparecido y los futuros del dólar se han alineado con las pautas establecidas por el BCRA, en un contexto en el cual el precio de los bonos sube, el riesgo país baja y las acciones vuelan por las nubes pese a los intentos de algunos degenerados fiscales por sabotear el futuro de los argentinos de bien. Bueno. Hasta así la palabra de Javier Milei. Aprovecho y lo sumo a la mesa a Iván Carrino, economista. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué pensás de esto que decía Milei recién? Justo me agarraste en el fragmento porque coincidiendo con Lacha, le quiero mandar un saludo además. Que sí, se queda en la mesa. Coincide las cosas que estaba diciendo. Pero yo lo que diría es, nunca te juegues con el precio del dólar, con las acciones, ¿viste? Obviamente que es cierto lo que dice el presidente, o sea, el dólar está tranquilo, está bajando en términos reales el tipo de cambio blue, las acciones han subido, los bonos han subido, lo que muestra que el mercado confía en la posibilidad de que haya cambios en la línea de los que propone el presidente, a pesar de su minoría parlamentaria, ¿no? Es decir, esta convicción que muestra, esta fuerza, esta energía, esta decisión, me parece que busca convencer a los que compran, venden acciones, a los que están pensando en invertir en el país, y por ahora algo los ha convencido, ¿no? Pero hacia futuro tiene que mantener ese convencimiento. Hablando de las inversiones, y esto me parece importante, te quiero preguntar a vos, Lacha, hay dos puntos particularmente que menciona este acuerdo del 25 de mayo, que vos sabés muy bien de tema tributario y sabés muy bien de tema pymes, y de hecho se menciona la reforma tributaria y se habla también de una reforma laboral moderna. ¿Vos ves posible que estas dos cosas puedan llegar a buen puerto para el 25 de mayo? En el contexto que estamos viviendo, con lo que ha ocurrido con los gobernadores. Bueno, primero, gran abrazo al gran amigo Carrino, que es un gran economista, es una enorme persona. Lo banco a Carrino en todo momento y lugar. Lacha es maestro. Primero. Yo leía a Gustavo Lázaro. Vuelan las flores. Vuelan las flores. Yo me formé. soy maestro. Yo me formé leyendo a tipo. Gustavo Lázaro. Entonces, grande, gracias, Gustavo. Yo soy un eterno optimista. Yo creo que la reforma laboral va a salir, la reforma laboral del decreto, permíteme una cosita que yo te lo quiero aclarar, lo aclaro siempre, pero vale la pena porque si no uno parece un termo. No soy ni del espacio, ni de la mesa chica, ni estoy adentro, ni nada, ni de las 3 veces lo voté una. Entendamos, pero cuando leí la reforma laboral del decreto me volví loco de la cabeza, hice una vuelta, una triple mortal, porque no pensé que la iban a hacer tan correcta, tan bien, tan pro empleo. No es una reforma que saque derechos, es una reforma que genera y multiplica el empleo. Después, si querés, podemos describir punto por punto. De ahí que se movilizaron unas cuantas pymes, ya lo habremos hablado en el movimiento PEP, que sigue batallando mucho. Yo creo que eso va a salir, porque la gente y la política va a entender que la única forma de crear empleo en la Argentina es que tengamos una legislación laboral como la que está planteada. No cualquier reforma es buena. Ojo al piojo, porque poder reformar a un Frankenstein y si acaso un Drácula. O sea, hay que saber cómo se reforma, ¿no? Tal como está planteada el decreto. Y va a salir porque todas las cosas que se cuestionaron en la justicia no son la esencia de la reforma laboral. ¿Ok? Son cosas que, para mi gusto, hasta menores y de mal cálculo de cuenta. Como, por ejemplo, el tema de la libertad sindical para pasarse de obra social a otra, que a los sindicatos lo único que le conviene es que haya 10 millones más de trabajadores en el sector blanco. Si sacan la cuenta bien, esto es clarísimo. Permitime que ampliamos sobre ese tema y lo que vos decías recién, los 10 puntos que propone el presidente Milei para la configuración de este pacto de mayo. Lo escuchamos y sumamos a Damián Dipache y ampliamos la mesa económica. A ver. De esta manera,
espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. 10. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Damián Dipache con nosotros. Bueno, tu primera mirada sobre estos 10 puntos, los más importantes, por favor. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Les saludo a Lacha, les saludo a Iván. Miren, para mí, hasta en el orden, creo que está bien este pacto, esta convocatoria. Reforma laboral para mí me parece fundamental. Hubo varias organizaciones, bueno, Lacha con PYME se juntaron ahí para también presentar, sí, lo recordamos. Presentarse ante la Corte Suprema. Esta semana se sumó CAME, la Sociedad Rural Argentina, CONIAGRO. Hay varias entidades intentando, digamos, apoyar la modernización laboral. ¿Y por qué sucede que se intenta apoyar la modernización laboral? Porque no se genera empleo, chicos. De esta forma no se genera empleo. La informalidad en Argentina es enorme. Además, se ha llenado el mercado, lo hemos hablado más de una oportunidad, de monotributistas que en definitiva terminan trabajando en esa informalidad o flexibilidad. El mercado ya está flexibilizado. Y los gremios, los sindicatos, siempre intentan, digamos, trabajar en el zoológico de su plantilla, de la cantidad de afiliados, pero las pymes tienen un gran inconveniente. No pueden emplear de esta manera. Y después vienen los políticos a decir que va a resolver el problema de las jubilaciones sin recursos, porque por cada activo que hay en el sistema hay que financiar el pasivo. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años en Argentina? Tenemos más pasivos y menos activos, o sea, menos trabajadores que aportan, ¿no? Carrino. Mira, yo quería agregar a esto que estos 10 puntos, uno podría decir, bueno, esto es una receta liberal para la economía argentina. Yo tampoco diría eso es un problema, pero quiero agregar que es una receta de ideas, de mucho consenso entre los economistas, entre la academia, y recordar que la economía es una ciencia, ¿no? Hace poco había una película que decía no miren para arriba o miren para arriba, no sé, Don't look up, no miren para arriba. Era todo el mensaje, era, che, pero los científicos dicen esto, hagámosles caso. Acá en Argentina tendríamos que aplicarlo a la economía, porque sistemáticamente hemos hecho cosas que son propias de chamanes y nos creemos que van a dar los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, respetar la propiedad privada, mira, recién veía, porque lo tuve que buscar, Daron Acemoglu, ¿sí? El profesor del Instituto de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas del mundo, es uno de los economistas más citados entre los economistas, ¿sí? O sea, un tipo con mucho prestigio y mucho respeto. Hace poco publica un libro donde dice, bueno, muchachos, ¿por qué hay países ricos y por qué hay países pobres? Uno de los puntos clave en esa diferencia es la propiedad privada. El respeto de la propiedad privada. Instituciones que promuevan el respeto a la propiedad privada para generar inversión e innovación. ¿Se entiende? Y acá se discute eso, como se discuten otras razones de la intervención del Estado que genera corrupción, como estamos viendo en el caso de los seguros o tantas de las causas de corrupción. Carlos, escuchamos al presidente, te escuchamos a vos, Lázaro, sobre este tema y al resto de la mesa, por supuesto. A ver. Tal vez el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retorno que terminaron en los bolsillos de los políticos.
Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado el Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno. Una coima para el político de turno, Gustavo Lázari. Es una definición, esa definición fue, pero espectacular. Permitime una cuestión, porque yo me quiero dedicar, digamos, concentrar en convencer a los tipos que creen, como dijo Carrino bien, que esto es una receta liberal y van a decir, no, son refractarios, loco, olvidémoslo. Cuando decimos que el gasto público va a ser el 25% del PIB, no está diciendo que va a haber menos funciones, menos guita para las funciones esenciales. Fíjate que antes de esa parte, al principio, Milei menciona 3 o 4 veces la expresión funciones esenciales del Estado, que dice que por corrupción, porque somos un desastre organizado, lo que vos quieras, no se cumplen ni se controlan. En varios párrafos lo dice. Yo hoy releí todo el discurso, lo subrayé como Dios manda, ¿no? Con lo cual, déjame decirte una cosita. Si tenemos el PBI actual, y corregime Dami o corregime Carrino, el PBI actual, el 25% claramente menos guita y estamos hablando de un ajuste feroz. Pero si como yo pienso, con estas 10 políticas de Estado, el PBI se duplica, con el 25% tenés mucha más guita que ahora. Con lo cual vas a cumplir mucho mejor las funciones del Estado para aquellos que recelan de este pacto. Por eso yo le diría a los gobernadores, a los políticos, muchachos, lean la esencia del pacto, que apunta a la cantidad, apunta a producir más. Va a haber más guita. ¿Querés guita para los jubilados? Va a haber más guita para los jubilados. ¿Querés guita para planes? Va a haber más guita para planes. ¿Querés guita para educación? Va a haber más guita para educación. Ahora, si no producimos, hagan el sueño que quieran, macho, no llegamos ni con la nafta a Córdoba, ¿ok? O sea, ni los peajes pagamos. Ahora, Javier Milei presentó también un paquete de leyes anticasta, así las denominó él. Quiero que las repasemos juntos, así las analizamos. Mirá. Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos, estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta. Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Iván. Sí, acá déjame que me ponga más en analista político que económico, que no soy, pero quiero, emito opinión en este sentido. A mí me parece acá destacable una cuestión que es la habilidad política del presidente, porque fíjate que lo que está diciendo es elige enemigos que le dan rédito político. El sindicalismo, la percepción generalizada de que la política tiene privilegios que no tiene nadie más, cosa que, bueno, es bastante cierta, sobre todo con estas cuestiones de jubilaciones fastuosas que vemos en la expresidente. Los sindicatos, la corrupción, o sea, la política hoy es vista, y ahí yo diría, para mí el problema de la política argentina, más allá de que haya corrupción, es que nos han llevado por el camino de muy malas ideas. Cuando vos tenés muy malas ideas, tenés muy malos resultados económicos. Y para muy mí, malas ideas, encima corrupto. Claro, para mí ese es el problema fundamental. Ahora, me parece que la gente percibe más que el problema es que se han robado todo. Claro. Entonces, ¿qué dice Milei? Corrupto, corrupto, corrupto. Entonces, voy más a... Me parece que en esta parte hay una habilidad política, hay una cuestión más política claro, que económica. Es hábil en leer lo que siente popular. La gente, el sentir popular de claro. la conectar con ese enojo. Y elegir bien a sus enemigos, entre comillas. Exacto. Ahora, Damián, vos me mandaste hoy información, justamente el tema de las jubilaciones de privilegio es algo que también, ¿no? Le cuesta bastante plata, ¿no? A la Argentina en este momento. Ya se conocieron los números de febrero y los números son altísimos, ¿no, Damián?
Claro, porque dentro de ese sentir de la gente, lo que nota un jubilado normal, un jubilado de la mínima, es lo que cobran, obviamente, un presidente y un ex vicepresidente. Entonces, incluso hay algunas cuestiones que no Tenemos se tu entienden. tuit, lo voy a Rodríguez poner en Safo, pantalla presidente... mientras vos hablás, así me contás los números, porque son números actualizados y está bueno poder Sí. repasarlos. Que además demuestra lo injusto que es el sistema, que esto es lo que indigna, ¿no? Claro. Ahí está, contanos, Damián. Fíjate, ahí Cristina Fernández de Kirchner cobra 50 haberes medio previsionales netos. Rodríguez A fue presidente una semana y cobra 4.407.391 pesos. Amalía Guido, que ni siquiera es la esposa de José María Guido, es la hija, se lleva 3.397.134 pesos. 11 beneficiarios que tienen vínculos con presidentes o vicepresidentes equivalen al cobro de 367 jubilaciones de la mínima. Claro, esto causa indignación, ¿me entendés? Claro. Jubilaciones de la mínima. A ver, más Esto allá de los efectivamente causa millones, que es un indignación. escándalo, el problema es lo que genera, por eso está bien. Es decir, parece que todo lo público genera corrupción, o kioscos, o retornos, o coimas, ¿no? Y entonces me parece que el presidente apunta ahí. Sí, yo creo que incluso en este pacto de mayo, hasta vos es como un recorrido, un sendero que no el punto 1 sigue al punto 2. Sin el punto 2 no se puede seguir al 3 y así al 4. Mirá algo importante. Él dice el equilibrio fiscal es innegociable. Si vos no tenés equilibrio fiscal, no podés bajar el gasto público. Si vos bajás el gasto público, recién ahí podés generar una reforma tributaria, porque si vos no lográs equilibrio fiscal, lográs bajar el gasto público, necesitas de los impuestos, que es lo que le está pasando al actual gobierno para sostener ese déficit fiscal. Recién ahí, Hugo, podés rediscutir la coparticipación federal. Las provincias quieren coparticipar con una forma de financiarse que hasta ahora era con emisión monetaria y gastos discrecionales, ¿me entendés? Y además tiene que estar vinculado con lo que produce. Al otro. Permitime que vayamos Absolutamente. pimponeando, llegaste a un punto, pero para que hablemos todos, si no, no. Gustavo, no, digo, porque hay provincias que solamente son beneficiarios del Estado y su relación con lo que producen es muy baja, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, la coparticipación federal va a cumplir 100 años, ¿no? Esta delegación de las provincias que la nación recaude y disoció lo que es la recaudación de lo que es el gasto. Entonces los gobernadores están incentivados a gastar y no incentivados a recaudar. Si no están incentivados a recaudar, les importa un soto si en su provincia se produce o no se produce. Ahí está. Ahora, yo no comparto el argumento que haya provincias pobres. Hay políticos cabeza de tacho, que es distinto. Formosa no puede ser pobre, porque Paraguay, que es igual, le va mucho mejor. Misiones no puede ser pobre, porque Brasil, que está cruzando una foto, digamos, la catarata, Sí. le va mucho mejor. Entonces, no hay Es más, concepto si de vos vas a provincia pobre. Iguazú y a Foz Iguazú ahora y 20 años atrás vas a ver lo que creció Foz cuando era más chiquito que Iguazú y cómo bajó. Bueno, y fíjate, claro. lugares del mundo Sí, que sí, no sí. tienen ni la geografía, ni el turismo, ni la belleza, ni nada que tiene Catamarca, La Exacto, Rioja, exacto, Chaco, exacto. Son opulentos. Entonces, Claro. ahí lo que falta son medidas y más que nada incentivos a la producción. Claro. Si Argentina produce este diálogo, no lo tenemos más. ¿Qué vamos a estar viendo si la nación le pasa guita a las provincias? Eso es una cosa de ratones de todo por 2 pesos. Seguimos Eso es pimponeando. cosa de provincias que no producen. Seguimos pimponeando entre todo y escuchando al presidente, porque otro de los temas que me parece está vinculado también con la pantalla cultural, además de lo económico y lo político, es la decisión de cerrar la agencia Telam. Lo escuchamos, a ver. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Iván Carrino, a ver. Sí, bueno, digamos, tiene que ver con esto que comentaba Gustavo de las funciones esenciales del Estado. Uno debería preguntarse por qué tiene que haber una agencia de noticias estatales, dado que hay tanto medio privado, tanto periodismo privado financiado con auspiciantes. Entonces, bueno, es parte de la discusión sobre el rol del Estado y, bueno, parte de una transformación en ese sentido que debería llevarnos. Es una pequeña anécdota, es un pequeño grano de arena en el desierto, pero Sí, bueno, pero es uno más que hace a grandes cambios. Podemos hablar del INADI, ¿no es cierto? También, Damián, y de otros organismos que en este caso se cierran porque hay gasto y porque hay una política que, bueno, que es militante en un punto, ¿no? Así lo piensa el presidente.
Lo del INADI ha sido increíble, Hugo. Desde manuales de cómo del lenguaje inclusivo, el gasto que implicaba, discriminaciones que uno dice, bueno, la verdad que nuestra sociedad tiene muchos inconvenientes, pero yo no he visto ningún grado de resolución respecto de la discriminación racial, social, etcétera, que el INADI haya podido solucionar por esa vía. Más que nada fue un absoluto aparato por parte del Estado con millones de pesos de gasto. Recuerdo que los manuales que hacían con lenguaje inclusivo, incorporando la E, hasta llegaron a estar en los colegios, ¿me entendés? Era un lenguaje de una perspectiva de género en la Administración Pública Nacional, y cuando vos veías la cantidad de manuales que se incluyeron y la guía de lenguaje no sexista inclusivo, a mí realmente me llamaba poderosamente la atención. Bueno, en definitiva también era un gasto que vos decís, ¿qué logro tuvo? Ninguno. La verdad que incluso el Ministerio de la Mujer, Argentina, el viernes que viene es el Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo. Argentina, chicos, tiene una participación muy buena en la brecha de género a nivel mundial sin necesidad del Ministerio de la Mujer, y no es de ahora. Argentina está en el puesto 36 por el Foro Económico Mundial en brecha de género. Las mujeres en Argentina tienen muy buena educación, muy buena salud, muy buena participación en el sector empresario, seguramente podría mejorar sin ninguna duda. En el ámbito político, porque en el Congreso de la Nación hay muy buenas mujeres. Escucharon, ¿no? Puesto 36 a nivel mundial de 146 que mide el Foro Económico Mundial. Y no solamente eso, sino que en Argentina las egresadas universitarias superan a los varones. No, el Ministerio de la Mujer no intervino en nada de todo ese proceso social y económico que se vio de género en nuestro país. Vamos a hablar de las clases, aprovecho que mencionaste recién a las escuelas, porque mañana hay paro y habló Javier Milei específicamente sobre Baradel. Miren lo que dijo. En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. También tenés, sí, ¿no? Tienes unos escritos, ¿no? Sobre... Sí, tenés un tuit específicamente sobre este tema. A ver, allí lo estamos viendo. Sobre el paro docente decís, reclaman aumento del salario mínimo docente y la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el famoso FONID, que ha, de hecho, puesto en problemas el inicio de clases en varias provincias. Mientras, la secundaria, 15,1% abandonan. El 60% no logra graduarse, el 82% no resuelve problemas matemáticos simples, el 43% presenta problemas de lectura, más de 20 años, en los mayores de 20 años el 50% no entiende lo que lee. Estos son algunos de los números que arrojan los informes que se realizan en materia educativa en nuestro país, que hablan de una situación educativa muy, muy complicada. Y lo mencionó Milei Baradel incluso. Yo ¿sabés por qué lo detallo esto, Agu? Porque a mí me parece que el salario mínimo docente tiene que ser bueno, a mí me parece que los docentes tienen que ganar bien, es muy importante, claro. Pero yo quiero que también los gremios se sumen a cambiar absolutamente la currícula educativa. Absolutamente. O sea, las dos cosas. Yo reclamo como sociedad una mejor educación. Estamos fuera del mapa. Las pruebas PISA son malas porque los contenidos educativos también son malos. El resto de América Latina ya incursionó en robótica, en informática, en biotecnología, y nosotros todavía seguimos leyendo cuestiones que no tienen nada con la praxis laboral de una persona que sale en el secundario, y que los mayores de 20 años, el 50% no está entendiendo lo que lee, prueba PISA. ¿Me entienden? Tremendo. Sobre el tema de ingresos brutos quiero que hablemos, que es interesantísimo, ¿no? Porque el presidente habló sobre el tema. Lacha, pone cara Lacha recién, porque claro, él lo nombraba. Porque vos lo nombrabas, el tema de ingresos brutos, y Damián tiene una opinión sobre el tema. Contanos. Es que si nos querés estropear el fin de semana, ya con nombrar la palabra estamos liquidados. Ingresos brutos es un claro, porque impuesto... ese es el gran riesgo, ¿no? Primero, hay dos problemas. Por eso tenemos que comprender lo que es el Pacto de Mayo. Y las provincias tienen que comprender, y si tengo que viajar a las 24 provincias, loco, agarro una bicicleta y se los explico a los muchachos gobernadores. De onda.
ingreso bruto es un impuesto siniestro. Es la base de la recaudación de las provincias. Más del 70% de sus ingresos son este ingreso que es deplorable, después te lo describo. Pero el riesgo que corremos es que lo que baja en la nación no nos suba en las provincias. Y acá hay un riesgo concreto. El presidente dijo, apruébeme la ley bases y hacemos un alivio fiscal para las provincias. Claro. La palabra alivio fiscal para las provincias es amplia. Puede ser desde impuesto a los ingresos o puede ser, no sé, cualquier cosa. Pero también las provincias lo pueden tomar en zarparse en ingresos brutos, donde hoy tenés que están aumentando las alícuotas en algunas provincias. Kicillof mandó a adelantar el pago de impuestos como una obligación, es una locura. En el medioevo no pasaba eso, a ver si entendemos. En la película Robin Hood no pasaba eso, no había anticipo de los impuestos de Robin Hood. Iban y te cobraban el impuesto, que era bastante menos que esto. Y los municipios se están zarpando con estupideces de pretender cobrar impuestos que son absolutamente inconstitucionales, porque los municipios pueden cobrar tasas, no impuestos. Y una tasa quiere cobrar, me parece también, eso justamente, ¿no? Especial, una tasa especial. Bueno, vos tenés Peguajó, tenés Azul, que son ejemplos donde la sociedad civil se está retobando y le está diciendo al intendente, afloja un cacho, hermano, pues se pudre, ¿ok? Y está muy bien que lo haga, y tengo ganas de ir a todos los municipios a hacer quilombo con eso, porque no te pueden cobrar impuestos a la producción un municipio que está enojado con un presidente. Ya estamos en el colmo, la locura. En la granja, sería, ¿no? Bueno, y está muy bien que suceda, pero el punto es que tenemos que entender, de vuelta, y perdón que sea reiterativo, que con el pacto de mayo duplicamos la producción y con eso les alcanza la guita a todos sin necesidad de expoliarlo. Ese es el resumen. ¿Iván? No, bueno, lo lindo de escuchar a Gustavo y a Damián, son conocen mucho el terreno, y yo lo que te digo más a nivel macro, digamos, la presión tributaria en Argentina es una de las más altas de América Latina. El gasto público, uno de los más altos de América Latina. Y el déficit fiscal debe ser el más alto de América Latina. Entonces, claramente, el rumbo que plantea el gobierno es bajemos el gasto público para equilibrar al fisco y después para bajar los impuestos. Claro. Y esto toca el tema de... Eso todavía no puede ocurrir, digamos. La baja de impuestos ahora no. Bueno, si vos bajás los impuestos ahora sin bajar el gasto, claramente vas a aumentar el déficit, que es el principal problema. Entonces, no, tiene que haber una baja del gasto, como pasó en enero. Hay que ver si se repite en febrero, si se sostiene en el año. Pero una reducción del gasto público que te permite equilibrar las cuentas públicas para poder bajar los impuestos. Todo eso, paso 1, paso 2, paso 3, contribuye a un mejor plafón para que la economía pueda recuperarse y crecer, ¿no? Y en ese sentido, ¿puedo hacer un aporte acá? Sí, claro. ¿Puedo hacer un aporte? Sí. Que viene en sintonía con lo que dice Iván y Lacha. Básicamente porque antes de sacar impuestos, por lo menos no me los adelantes o no me tomes por excepciones. O sea, el primer paso es que me meta la mano en el bolsillo antes que la cobre, ¿me entendés? Y necesito que me digas qué va a pasar con un tema que vos venís dando información bastante certera en este sentido. ¿Qué va a pasar con los monotributistas? Porque te acordás que iba a haber una reforma que al finalmente no se hizo, y lo que pasó, y vos lo explicaste muy bien acá, es que cuando la inflación anual fue de más del 200%, los topes aumentaron cerca del 100%, y hoy el monotributista está completamente ahorcado. O sea, hay gente que está prefiriendo no facturar y laburar en negro para no pasarse autónomo. A mí me preocupan los tiempos de la política respecto del monotributo, respecto del autónomo. El dato que adelantó Franco en el día de hoy es que van a volver a mandar el proyecto de ley de reversión de ganancias. El proyecto de ley de reversión de ganancias, que son 800.000 trabajadores que quedaron exceptuados del impuesto, que son 15 salarios mínimo vital y móvil, que ahora es de 202.000 pesos, por lo cual la mayoría no paga ganancia, va a volver a enviarse al Congreso. Pero para mí hay dos... Que tenía un capítulo leyes. De monotributismo. Claro, pero para mí hay que mandar todo el paquete de ley de ingresos personales juntos, Agus, que incluya al monotributista y que incluya al autónomo. ¿Por qué? Porque efectivamente el gobierno tenía una muy buena idea de que aquel que ahora puede facturar hasta 11 millones de pesos en servicios anual y hasta 16 millones de pesos en bienes, lo pasaba a 68 millones. Casi te diría que era una actualización histórica. Claro. Y que ahora están absolutamente ahogados. Mira,
empleados de la salud no quieren prestar más horas en los hospitales como profesional porque se pasan responsable inscrito. Esto no es joda, me están llegando a mí mensajes que empleados de la salud no quieren facturar como profesionales independientes porque se pasan responsable inscrito y es 35% de ganancias facturan con 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, impuestos municipales y impuestos provinciales. Casi ellos tienen que ir al quirófano antes que el paciente. No, claro, te Ahora, destruye. quiero hablar del tema CAME, porque justamente la Cámara Argentina de la Mediana Empresa dijo que están bajando las ventas y esto es parte de, entiendo, de la licuadora. Ahí vemos este post en donde se explica que las ventas minoristas, pymes, se retrajeron un 25,5% en febrero a precios constantes y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, ¿no? La Cámara Argentina de Mediana Empresa, sí. ¿No? Este es un dato, ¿no? Que vos lo seguís también, Damián, Lacha, seguramente. Sí, la verdad que es así. Tenés una caída importante de las ventas y en todos los rubros, salvo textil e indumentaria que vienen creciendo porque habían caído mucho antes. Bueno, estamos en un periodo recesivo, es 27% en el primer bimestre del año frente al mismo periodo del año pasado y las ventas minoristas comienzan a caer. ¿Vos qué decís, Lacha, sobre esto que también primero sos que parte de la pyme? El tema de ajuste del sector privado se está dando fuerte a través de las ventas, a través de la licuación de jubilaciones, no hay que dejar de nombrar eso, a través de la licuación de rentas. Ojo al piojo, porque la gente que no le da la jubilación y tiene un pequeño plazo fijo, también lo están liquidando. Por eso, bien dice Damián, y suscribo, los tiempos de la política no pueden ir en contra de los tiempos del sector privado. Claro. Ya lo dijimos acá varias veces, pero en estos dos trenes el ajuste no puede ir más rápido que la reforma. Por eso, quien tenga que ponerse el poncho, se lo ponga el 25 de mayo, queda lejos, pero si vamos dando ya la perspectiva de que puede haber un tipo de este acuerdo, de que la cosa va, la economía se va a acelerar. Tenemos que salir rápido de la recesión, porque si algo aprendimos de la década del 90 es que el desempleo no es variable de ajuste. El empleo no puede ser la variable de ajuste, y si hay desentendimientos en la política, bueno, muchachos, lo lamento. Por eso, pónganse las pilas, porque el sector privado la puede pasar muy mal y sería matar la gallina a los huevos de oro. ¿Iván? No, entender también que este cuadro es el resultado inevitable de políticas previas. O sea, todo esquema que tiene los siguientes ingredientes: aumento del déficit fiscal, del gasto público, de la emisión monetaria y encima control de precios, termina así. O sea, esto ya ha sido estudiado, se ha hecho durante toda la década del 70 y toda la década de los 80, en Argentina, en Chile, en Perú. Hicieron todo eso. Controlaron los precios, emitieron y demás. ¿Cómo terminó ese proceso? Con un ajuste. El ajuste que implica, en primer lugar, sincerar los precios. Entonces acá, en diciembre y enero, sinceraste naftas, sinceraste dólar. ¿Eso qué hace? Bueno, aumenta la tasa de inflación, la inflación vuela, los salarios por supuesto que no suben tanto, y entonces cae el poder adquisitivo del salario, la economía entra en recesión y el nivel de inflación salta. Esto te digo que pasó siempre que tuviste un esquema llamado populismo macroeconómico. Tuvimos una nueva experiencia de populismo macroeconómico entre el año 2019 y el año 2023 y hoy se ven estas consecuencias. Entonces, fíjate, andate a la serie de la CAME, vamos hacia diciembre del 2015, donde también habíamos tenido una experiencia de populismo macroeconómico y vas a tener los mismos resultados. Cuando vos tenés que sincerar la realidad, esto es lo que pasa. Lo importante, como decía Lacha, es que esto dure poco. ¿Cómo va a durar poco? En la medida que el rumbo planteado por el gobierno sea la realidad de la política pública. Si el rumbo planteado del gobierno no se puede concretar, Argentina está en problemas. ¿Y vos, Lacha, ves posible que esto dure poco, como bien plantea Iván, o cuánto crees que puede llegar a durar esto? Mira, estamos todo el día preguntándonos, parecemos, viste, Maradona que tenía 2 relojes. Bueno, yo soy me falta el cucú que me salga por la cabeza. Pero estamos todo el día planteándonos el tema de los tiempos, porque fuera de broma, entramos al ajuste malherido, no es que venimos de Disney. No, más bien. Venimos No, claro, sí. regolpeado. Con lo cual hay muchas empresas, pymes y emprendedores que están sufriendo bastante. Por lo tanto, el tiempo es una variable central y fundamental. Ahora, la salida de la recesión y empezar a ver la luz al final del túnel, como dice bien Iván, es directamente proporcional a la contundencia y velocidad de la reforma. Y la consistencia, de vuelta, por favor, algo que es muy importante.
No reformemos solo la nación y que nos esquilmen las provincias y los municipios. O sea, es una contundencia y una consistencia a nivel global. Por eso me parece tan apropiado lo del pacto para que todos vayamos en esa línea. Fíjate que uno de los puntos del pacto, que le decimos rápido, pero te demuestra que este país es un loquero a cielo abierto, es que las provincias se comprometan a desarrollar sus recursos naturales. Claro. Vos hoy tenés, yo no soy un experto minero, pero los números que hay en los informes te dicen que hay entre 5 y 8 proyectos mineros ya listos para poner 5.000 palos cada uno, para en el año 2030 exportar 30.000 palos. 30.000 millones de dólares es una pampa húmeda. O sea que los argentinos decidimos, porque estamos locos del tomate, dejar la pampa húmeda dentro de las montañas. Los chilenos exportan 50.000 millones de dólares de minería, nosotros 3.000, y le pedimos permiso a los intendentes y a los originarios si podemos hacer una ruta. Ya está, listo. Vamos, Dios, nosotros nos morimos y Dios nos manda 3 meses al infierno, olvídate. No tenemos. San Pedro ve el documento abajo de 92 millones y nos manda al horno a todos, porque es una barbaridad lo que estamos haciendo. Damián. Para mí hay 3 ejes importantes en esos incentivos al sector privado que se pueden llegar a dar ya. Y que deben ser parte del pacto que quedó, digamos, en espera. Una tiene que ver con las ventas minoristas caen, la industria pyme cae. Bueno, estaba pendiente la moratoria. Tratemos de contener por esa vía. Segundo, con el blanqueo. Chicos, hay a nuestro criterio hay 400.000 millones de dólares fuera del sistema. ¿Por qué hay dólares fuera del sistema? Y porque ningún loco razonable quería cambiar sus dólares a 365 pesos cuando en el paralelo estaba a 1.000, ¿me entendés? O sea que el blanqueo es el resultante de la madre del cepo, ¿me entendés? O sea, quien parió esa informalidad, esa cantidad de dólares fuera del sistema fue el cepo de 4 años, que ya venía de anteriormente otro cepo que arrancó en realidad el cepo en abril de 2019 fuertemente y ahí empezó a incrementarse. ¿Por qué digo que efectivamente el blanqueo es importante? Bueno, porque es capital que empezaría a circular en un momento recesivo. Y a su vez, la otra situación importante, que esto lo hemos hablado con Lacha varias veces, vos podrías llamar un sistema de amortización de capital a la chilena, que sería muy interesante. ¿Cómo es el sistema de amortización de capital a la chilena? Mirá, vos haces una inversión productiva en un momento recesivo porque estás confiando que en estas reformas van a venir. Y cuando vos tenés que pagar impuestos a las ganancias, tenés que pagar ingresos brutos, lo desgravás esa inversión que vos hiciste de capital de los impuestos. Entonces, tenemos mucho capital en la espera que puede llegar a salir si efectivamente hay expectativa positiva de que esto de una vez por todas va a cambiar. Entonces, hay 13 herramientas que quedaron ahí, congeladas, paradas, pero a punto de estimular la inversión privada antes de llegar al 25 de mayo. Hugo, ¿me permitís? Sí, Quiero ampliar porque lo hablamos mucho con Damián, tenemos un space medio explosivo, así que lo hablamos bastante, pero te comento, esto no es solo, para que la gente entendamos bien, no es solo para la gran inversión, que sí lo es y bienvenida sea, sino conceptualmente, el tipo que abre un maxi kiosco tiene que estar pensando en el segundo, el tercer, el cuarto maxi kiosco antes que aparezca el Estado. Claro. Eso es amortización rápida del capital, ¿ok? Entonces, el tipo que abre un kiosquito, un negocito, una pequeña pyme, un emprendimiento, no puede ser que al tercer día te caiga ingresos brutos, al cuarto día te caiga la FIP y el contador te rompa la cabeza el sexto día. Entonces, ese tipo pierde la mentalidad productiva, que es central para salir de todo este embrollo. Claro. Ahí están los tiempos también que vos decías, ¿no? Que los tiempos del Estado tienen que ser un poquito más acordes a los de la vida real. Ahora, vos, Iván, decís que este pacto del 25 de mayo es la nueva esperanza para la Argentina, o por lo menos así lo diste a entender en un artículo que escribiste durante este fin de semana. ¿Por qué es la nueva esperanza? Bueno, porque ha habido otras, ¿no?, que se han frustrado. Digamos, hay un famoso libro de Liachi Gerchunov, que habla sobre el ciclo de la ilusión y el desencanto, y básicamente esa es la historia de la Argentina. Nos ilusionamos y caemos en ¿Pero vos crees que esta es una esperanza que llega a buen puerto? Porque decías, hay otras que han fracasado. ¿Y concluyo el artículo diciendo, la verdad que una propuesta tan contracultural para lo que es el sentido común de la Argentina, y también lo puse así en un tuit, ¿no? Dije, yo estoy completamente de acuerdo con todos los puntos del Pacto de Mayo. Sí. Motivo por el cual pienso que va a ser imposible que se apruebe. Claro. Digamos, porque nunca la política estuve de acuerdo con mis ideas, ¿no? Pero bueno, dicho todo eso y presentado mis preocupaciones,
digo dos cosas. Si se aprueba, si logra, como lo decía recién, si logra transformarse eso en políticas públicas concretas, yo creo que Argentina tiene un duro presente, pero tiene un excelente futuro. Claro. Y la segunda cuestión que digo es, si Milei, en esta habilidad política de elegir bien a sus enemigos, logra, a pesar de la minoría en las cámaras, generar esta especie de adhesión popular, en donde si los gobernadores no le bancan las reformas, quedan como los malos de la película, por ahí los gobernadores o la dirigencia política tradicional diga, y no me gusta lo que dice Milei, pero no me queda otra porque si no me van a matar en Twitter, no me van a votar, etc. Entonces, ese es el juego que se está jugando ahora, ¿no? Quería decir algo porque el abogado Monasterki me recordó que Lucho Jiménez fue gerente de Telam. En La Cornisa en su momento hicimos un informe porque tenía un sindicato, se había armado una suerte de organización sindical y va a juicio este año en el Tribunal Oral Federal número 8 por enriquecimiento ilícito, porque fue gerente justamente de la agencia Telam. Pienso esto para también entender que detrás del mensaje del presidente y de la conexión entre la casta, la corrupción y los kioscos del Estado, hay hechos que la justicia está investigando, ¿no? ¿Qué ves, Damián, de la economía doméstica, pensando en que vamos a conocer en los próximos días la inflación de febrero? Nosotros nos dio la inflación 14,8% y vemos una baja muy pero muy fuerte en lo que es consumo masivo, que es importante porque nos da problema medio de 9,8. Para que te des una idea, ¿qué es consumo masivo? Alimento, bebida, artículo limpieza y cuidado personal. Eso venía de una evolución en el anterior indicador de casi el 26% de los datos nuestros. Baja 9,8, o sea que bajó rotundamente. Montón, muchísimo. De hecho, alimentos está al 7,8 respecto al indicador que seguimos nosotros. Ahora, ¿por qué baja? Bueno, porque efectivamente en el mes de enero las empresas subieron el precio y en la primera quincena de enero ya había listado con descuento de precio hasta el 30% varias categorías por la caída fuerte del consumo. Solo nos da una caída del consumo masivo del 18% en el mes de febrero. Entonces, ante esa fuerte caída, los precios comenzaron a ceder. Esta es una inflación, digamos, a la baja en el mes de febrero. Esto es lo que consideramos nosotros. Marzo no sería tan optimista, porque es un mes de fuerte estacionalidad de la inflación, te sube educación, te va a subir transporte, te va a subir combustible. Tenés 6 días de fin de semana largo donde recreación y cultura, hoteles y restaurantes van a estar para arriba y tenés precios regulados de la economía que se corrigen. Yo creo que marzo por ahí podemos llegar a tener un envión de la inflación y en abril muy similar porque el mercado ya bajó las expectativas de corrección del tipo de cambio oficial mayorista, pero todavía seguramente vamos a tener una corrección de precios mayorista en el mes de abril más fuerte que en el mes de marzo. Seguro. Interesantísima la charla, ¿eh? Les agradecemos mucho a Damián Dipache, Gustavo Lázaro y Iván Carrino. Gracias por venir, ¿eh?